desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Llegó el momento de escuchar consejos saludables para estar en armonía en nuestro cuerpo, alma y mente. Nuestra columna de salud. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio Libertador, como todos los jueves, con una columna especial. En este momento, columna de salud con el doctor Jorge Papatián, que nos está acompañando. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, Carlos, un gusto, un privilegio poder estar aquí contigo y con toda la audiencia de Radio Libertador. El gusto es nuestro tenerte aquí, como siempre, en las vías de comunicación, a través de nuestro WhatsApp 091 99 12 10, más 598 si estás fuera del país, 091 99 12 10. Por Telegram o por WhatsApp nos mandan sus mensajes. Si quieren que tratemos algún tema, si quieren que tratemos algo en alguna de estas columnas de salud, pueden mandarnos un mensaje. Dudas que tengan, pueden surgir una duda de alguno de los programas y algo que no hemos tocado de la columna de salud. Bueno, nos mandan su mensaje y con mucho gusto lo vamos a estar contestando también a través de Facebook y de YouTube, donde pueden encontrar nuestros contenidos audiovisuales. Bueno, Jorge, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy queremos compartir con todos nuestros oyentes una enfermedad, ¿sí? Es una enfermedad. ¿Es una enfermedad? Sí, es una enfermedad. La hipertensión arterial es una enfermedad, o enfermedad hipertensiva. Es una enfermedad que tiene características muy particulares, porque es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad de la cual muchos la padecen, y no son todos los que están siendo bien tratados, prácticamente el 50%, diría así, para hacer un promedio global, el 50% están maltratados o no lo saben, que tienen una hipertensión arterial. Y esta situación conlleva a una serie de complicaciones cardiovasculares, renales, etcétera, que cerebrales, oculares, toda la economía puede dañarse a través de esa situación que cada vez es más frecuente, cada vez es más silenciosa, por lo tanto cada vez es más peligrosa. Sí, claro. Bueno, a ver, contame un poquito, ¿qué es tener hipertensión y qué es presión alta, presión baja? ¿Cómo se mide eso? ¿Y qué cosas se pueden hacer para prevenirlo, no? Bueno, perfecto, Carlos. Sí, la hipertensión arterial, la presión arterial es la presión que se ejerce en una situación en que el corazón bombea a través del ventrículo izquierdo, lleva sangre y ejerce una presión sobre las arterias. Esa presión que se ejerce sobre las arterias y esa resistencia que las arterias ocasionan frente a esa cantidad de sangre que permanentemente en cada sístole, o sea, en cada contracción del ventrículo izquierdo expulsa, por el motivo de que todo el organismo pueda de alguna manera recibir esa circulación, tiene una medida. Es decir, tú no podés tener una presión elevada o una presión baja porque va a traer consecuencias negativas en el organismo. Hay una presión que es normal para la mayoría de los individuos, en el cual se mide por milímetros de mercurio, se mide a través de un manguito, como todos nosotros sabemos, y en algún momento nos han controlado la presión arterial. Se controla generalmente en el brazo, en un paciente que está sentado, en un paciente que está tranquilo, no puede estar nervioso, no puede estar fumando 5 minutos antes, 10 minutos antes o 15 minutos antes, no puede estar corriendo, porque todos estos elementos pueden fisiológicamente alterar la presión arterial. Entonces es conveniente que el paciente esté sentado, cómodamente sentado. Hay una hipertensión, o mejor dicho, una cifra elevada de presión arterial de túnica blanca, y esto es así porque las personas, cuando se les toma la presión, frecuentemente
pueden elevarse. Hay pacientes que a mí me dicen, doctor, no me tome la presión porque yo me pongo nervioso y sé que me va a aumentar. Mejor no me tome la presión. Bueno, estas son cosas, y está descrito, las presiones elevadas de túnica blanca, es decir, un enfermero, un médico que toma. Ahora, esta es una situación en la cual nosotros debemos de prevenir. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una sociedad donde cada vez más vemos una hipertensión arterial denominada hipertensión arterial esencial, en el cual no hay una causa en algún lugar del organismo en el que se pueda encontrar. Está predispuesto incluso por factores familiares, por factores genéticos y también por una serie de elementos que yo en esta hora quisiera destacar para nuestros oyentes, porque debemos de prevenir la enfermedad hipertensiva, porque esto trae complicaciones y riesgos cardiovasculares que son de alguna manera prevenibles. Son enfermedades crónicas. ¿También puede dar derrame cerebral? Sí, por supuesto que sí, derrame cerebral, hemorragias cerebrales, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, insuficiencia renal. Bueno, una serie de características sí, que son importantes poder señalar. Ahora, ¿cuáles son los factores? Cuando una persona tiene antecedentes familiares de tener padres, hermanos que tengan hipertensión arterial, lo primero que tenemos que hacer es el control de la presión arterial, el monitoreo de la presión arterial. Cuando una persona no tiene antecedentes, cuando una persona durante años o meses se ha controlado la presión y no tiene cifras elevadas de presión arterial, entonces podemos distender el control. Pero en aquellos casos que hay antecedentes familiares o que existen pruebas de presión arterial donde nosotros encontramos al paciente que está en el límite, ¿y qué es hablar de límite? Sí, ¿qué es hablar del límite? ¿Qué es hablar de límite? Bueno, los cardiólogos nos señalan que una presión normal, ideal, anda alrededor de 12,8 o de 120/80. El que tiene un poquito más de 12 ya es un hipertenso. Bueno, no necesariamente, pero tiene que tomar algunas medidas. Por supuesto que cuando esa presión se eleva por encima, se eleva, y sobre todo una de las presiones, porque nosotros tenemos dos presiones, la sistólica y la diastólica, la máxima y la mínima. La presión máxima o sistólica, en ella intervienen factores emocionales, factores ambientales, factores que son muy circunstanciales. En la hipertensión diastólica, fundamentalmente en base a la presión mínima, allí ya no entran factores tanto circunstanciales, sino que cuando nosotros vemos un paciente que tiene una hipertensión arterial en función de la presión arterial mínima, debemos de prestar mucha más atención, porque eso nos está indicando de que puede haber una hipertensión o que potencialmente va a tener ese paciente una hipertensión crónica. ¿Qué tenemos que hacer? Uno piensa, bueno, doctor, me puede decir un oyente, sí, yo tengo presión alta y usted dígame qué medicamento tengo que tomar. Bueno, yo en esta hora no quiero defraudar a ese oyente, pero quiero decirle, yo no voy a hablarle hoy de medicamento, porque el medicamento que usted necesita es el medicamento que le va a dar su médico tratante. Pero yo lo que le voy a decir, me parece importante, Carlos, si tú estás de acuerdo, algunos elementos que son importantes para prevenir la hipertensión arterial y para aquellos pacientes que han tenido cifras de presión arterial elevada y que existen factores predisponentes en el cual nosotros podamos intervenir. Son factores modificables, son hábitos de conducta que nosotros podemos implementar en nuestra vida y que van a ejercer una influencia positiva para evitar complicaciones de la hipertensión arterial. Perfecto. Antes, ¿te puedo preguntar algo? Sí, claro. ¿Puede traer daños a algunos órganos del cuerpo, la hipertensión? Sí, la hipertensión crónica trae daños. Trae daños porque es una lesión, producen lesiones. Incluso puede predisponer a la arteriosclerosis. Es un factor de riesgo para la arteriosclerosis, es un factor de riesgo para el infarto de miocardio, una crisis hipertensiva y una hipertensión arterial crónica no tratada
como esto es silencioso, muchas veces no nos damos cuenta. Claro, pues había escuchado que también podían dañar, por ejemplo, los riñones. Sí, claro. Produce daño renal, insuficiencia renal, puede llevar a trastornos renales muy importantes, a glomerulopatías, a causas que pueden ocasionar enfermedades crónicas y son crónicas y enfermedades serias. ¿Eso se debe a las arterias que circulan por los órganos que se revientan? Bueno, eso se debe a varios factores, pero la hipertensión arterial crónica es un daño para los órganos, es un daño. Y en el cerebro, por ejemplo, lo que tú decías, sí, el derrame cerebral, una crisis hipertensiva, una hipertensión arterial puede ocasionar un derrame cerebral, una hemorragia, claro, una hemorragia cerebral. Incluso, por ejemplo, un infarto cerebral hemorrágico, que puede traducirse con una hemiparesia, una hemiplegia, un trastorno motor. Sí, daños permanentes. Bueno, pueden ser daños permanentes, sí, pueden ser daños permanentes. Ahora, nosotros no debemos esperar para llegar a eso, para empezar a tomar. Si bien existe, por supuesto, una prevención secundaria en determinadas situaciones, yo creo que nosotros debemos de pensar, y sobre todo los individuos jóvenes, las personas que en algún momento se han tomado la presión y la han encontrado un poco en el límite, un poco alta, y que todavía no reciben un tratamiento y que aún no han ido al médico a controlarse periódicamente. Bueno, lo primero es el control médico. Lo segundo es la alimentación. Una alimentación hiposódica, una alimentación donde nosotros restringamos el consumo de sal, vamos a hacer un aporte importante para prevenir la hipertensión arterial, para tratar la hipertensión arterial, para disminuir las cifras de presión. Todos aquellos que consumen sal, aparte de ser dañino seguramente para el corazón y para otras complicaciones que puedan venir, es importante porque la sal retiene líquidos. Y cuando la sal retiene líquidos, el organismo está predispuesto a tener mayor hipertensión arterial. Entonces a bombear más y la presión se ejerce con mucho más fuerza y eso genera elementos de hipertensión arterial. Si nosotros reducimos el consumo de sal, vamos a tener mucha más probabilidad de poder descender la presión arterial. Otro elemento importante que yo recomiendo es los hábitos de sueño. El hipertenso tiene que dormir bien. Una persona que no duerme bien o que duerme pocas horas, menos horas las que fisiológicamente necesita, es un individuo que si tiene algún antecedente genético, familiar o una labilidad a tener hipertensión arterial, seguramente se va a disparar o potencialmente puede dispararse cifras de presión arterial elevada. El hipertenso tiene que dormir bien. Y nosotros tenemos un ritmo que es el ritmo circadiano, un ritmo sueño, un ritmo diurno, un ritmo nocturno, en el cual todo el organismo necesita la reparación, necesita el descanso. Aún el corazón, que bombea 24 horas por día, los 365 días del año, tiene un descanso, que es la diástole. Sí. El corazón presiona y descansa, presiona y descansa. Y nosotros también. Bueno, eso es importante. Otro elemento importante también es el descenso de peso. Está comprobado que nosotros, si disminuimos un 10% de nuestro peso, sobre todo en aquellos pacientes que tienen sobrepeso o que tienen obesidad, bueno, si disminuimos el 10%, vamos a bajar la presión arterial seguro. Y eso de por sí, estos elementos que estoy contando, Carlos, son importantes porque a veces es el único tratamiento que podemos hacer y mejorar la presión arterial. No todos van a necesitar medicación, pero si yo adelgazo, estoy con sobrepeso y adelgazo, si descanso bien, si tengo el hábito de comenzar a disminuir las ingestas de sal en mi dieta, y si hago ejercicios físicos continuados, sobre todo aeróbicos, donde podemos caminar, andar en bicicleta, es decir, tener un hábito sistemático, progresivo de ejercicios físicos, seguramente nosotros vamos a tener más elementos para controlar la presión arterial. Y esto es un elemento que debemos de tener en cuenta frente a todo paciente que
tiene la probabilidad de que en el futuro pueda desarrollar una enfermedad hipertensiva. Todo esto, Carlos, me prolonga las complicaciones de la hipertensión arterial, las complicaciones cardiovasculares, las enfermedades cardiovasculares, entre ellas, sobre todo también debemos de señalar la arteriosclerosis, una hipertensión arterial que está acompañada de obesidad, que está acompañada de diabetes. Bueno, todos estos elementos son elementos que constituyen factores de riesgo ante enfermedades que pueden ser crónicas, silenciosas, pero que a la postre pueden traer complicaciones muy serias en nuestro organismo. ¿El colesterol entra entre eso? Sí, el colesterol es un factor de riesgo cardiovascular importante. Y si a eso le agrego que estoy hipertenso, que estoy obeso... Es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo, exactamente, que puede traer complicaciones. El colesterol predispone a las placas de ateroma en las arterias, entre ellas las arterias coronarias. Y en algún momento las arterias coronarias se tapan y pueden producir coronariopatías, y las coronariopatías pueden llevar al infarto de miocardio. Entonces estas son complicaciones que debemos de prever. Las causas cardiovasculares hoy constituyen, junto con el cáncer, una de las razones más frecuentes de muerte. Y podemos prevenir estas situaciones con una alimentación adecuada, con ejercicios sistemáticos y progresivos, con un control periódico de la presión arterial, también con un control de peso. Es importante no llegar a la obesidad. La obesidad hoy es una epidemia. Sí. Sí, no se trata de un tema estético, sino de salud, ¿no? Pero por supuesto, el hábito de fumar también, la nicotina puede aumentar la presión arterial. Por eso se recomienda que un paciente, cuando va a tomarse la presión, va a ir al médico, una hora antes no fume. ¿Por qué? Porque esa nicotina es un vasoconstrictor y puede traer también complicaciones en la medida de la presión arterial. Pero otro factor que yo también me quisiera, por último, ¿no? Sí. Destacar en esta hora, tiene que ver con el estrés, el control del estrés. Y el control del estrés tiene un elemento importante porque los factores estresantes en la vida, la ansiedad, el nerviosismo, la angustia, exactamente, el hecho de poder mirar el futuro con incertidumbre, en que uno permanentemente está pensando en el futuro, tiene un exceso de futuro, esa ansiedad que nosotros tenemos frente a los estímulos de la vida, estímulos que pueden ser no solamente externos, porque algo me está pasando afuera, sino permanentemente los peores son los internos, algunos sentimientos que pueden ser negativos para la vida del paciente. Entonces, estas situaciones pueden desarrollar un cuadro hipertensivo en aquellas personas que tienen un factor predisponente. Hay un autor muy interesante, el doctor Selye, que él ha estudiado hace muchos años, prácticamente casi un siglo, ha estudiado que existen en la vida de una persona algunos factores que él los llamó sentimientos estresantes y que pueden predisponer a ciertas enfermedades, entre ellas la hipertensión arterial. Y dentro de estos factores o sentimientos estresantes, él hablaba sobre el egoísmo, él hablaba sobre el remordimiento, él hablaba sobre la ansiedad, él hablaba también sobre ese exceso de futuro que nosotros tenemos. Y estas situaciones pueden constituir en elementos que puedan en algunas personas desarrollar un cuadro hipertensivo. Por el contrario, Selye decía, bueno, existen sentimientos que son estresantes, pero otros sentimientos que son saludables. Y esos sentimientos saludables él los estudió a partir de laboratorio, donde descubrió que pacientes, por ejemplo, con algunos sentimientos como la esperanza, como la fe, sentimientos como el desarrollo del optimismo, donde uno puede no solamente ver el medio vaso vacío, sino el medio vaso lleno todavía. Bueno, estas cosas parecen que también influyen
además de los factores personales, factores de personalidad, se ha estudiado también, otros autores han estudiado algunos factores de tipo A, llamó tipo A factores de personalidad, que son factores de riesgo para tener enfermedades cardiovasculares, entre ellas la hipertensión arterial, como esas personas que son muy competitivas, las personas que son muy ansiosas, que se cargan con emprendimientos y con proyectos y con cargas que muchas veces culminan con cuadros estresantes. Bueno, tenemos que cuidar estas cosas, tenemos que controlar nuestras emociones, tenemos que controlar nuestros sentimientos, porque todo este tipo de cosas también puede desarrollar cuadros hipertensivos en la vida de las personas. Muy bien, Jorge, te quiero hacer la de estribo. ¿En qué edad empieza a ser un problema la hipertensión? Si bien supongo que en toda la edad, pero ¿dónde aparece más? En todas las edades hay que hablar y prevenir la presión arterial alta. Carlos, gracias por esta pregunta que me hiciste, porque esta es una pregunta interesante. A los niños también hay que tomarle la presión. Digamos. A los niños hay que tomarle la presión. Yo pensé que aparecía entre los 40 en bueno, adelante. sí, puede ser que en la edad adulta, por supuesto, que aparezcan cuadros hipertensivos en la edad adulta, sí. En aquellas situaciones en la mitad de la vida, a lo largo de la vida, podemos tener, es mucho más frecuente, personas que tienen hipertensión arterial en la edad adulta que en la niñez y en la adolescencia. Pero eso no quita, la pregunta viene, me gustó la pregunta porque a veces tenemos la idea de que un niño no tiene presión alta, no hay que tomársela. Yo he visto varios casos de hipertensiones arteriales en niños, claro, que hay que controlarlos, porque eso sí, no es lo mismo tener una hipertensión arterial que se desarrolla a los 55, 60 años, y que durante 60 años la persona no tuvo presión alta, que aquellos niños que comienzan en la adolescencia. Claro. Porque ahí hay que ver qué causas me está originando, porque tenemos que tratar esa situación, porque las complicaciones pueden ser mucho mayores. Perfecto. Bueno, gracias, Jorge. La verdad que aprendí bastante de la hipertensión. También, perdón, en el sentido de que, ¿qué nos puede dar indicio que tenemos presión? ¿El dolor de cabeza puede ser? Sí, el dolor de cabeza, sobre todo en la nuca, las palpitaciones, a veces la fatiga, a veces el enrojecimiento de la cara, puede denotar pero es una enfermedad a veces silenciosa. Sí. Mira, eso es lo que decís, es interesante, porque uno cuando tiene presión alta se acostumbra. Mira. Se acostumbra a tener la presión alta. Y si tú a ese paciente que tiene 17, 18, 19 de máxima, y que no siente nada, no siente nada, le empezás a decir, bueno, usted haga estas cosas que yo le dije, ¿no? Y aparte le voy a empezar a dar medicación. Entonces, si tú le bajas la presión, como decíamos, por ejemplo, a 13, 14, esa persona se va a sentir mal, se va a sentir decaído, ¿y qué va a hacer? Va a abandonar la medicación. Por eso, tenemos que tener la convicción de que esta enfermedad es una enfermedad crónica y controlable, y debe controlarse. Si usted se siente mal con la medicación que el médico tratante le da, tiene que volver al médico. Y tiene que conversarlo con el médico a ver cuál es la razón de esa sintomatología molesta que usted en ese momento está teniendo. Perfecto, bueno, ahora sí, Jorge, muchas gracias por habernos acompañado y te reencontramos la próxima. Será un gusto.